cuando hablamos de gente rica, es pensamiento Claro. de personas ricas o pensamientos de personas pobres. Primero administramos y después tenemos más dinero. Para que demuestre usted que sabe manejar lo que tiene, le daremos más. Queridos amigos, muy buen día. Nuevamente volvernos a ver es un gusto. ¿Qué tal Renato? ¿Qué tal Margarita? Hola César. Le damos la más cordial bienvenida a Haz que suceda, enciende la mente. ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo está Renato? ¿Cómo está Margarita? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, aquí siempre. ¿Tú Renato cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Margarita, buenos días. Aquí emocionado nuevamente por estar aquí con ustedes. Siempre un inicio de semana. Eso es lo que me gusta de Haz que suceda, que nosotros lo grabamos a principio de semana con mucha energía y listos aquí para transmitir lo que aprendimos de esta lección, que es la número 14 y 15, ¿verdad César? Así es. Realmente, como tú decías Renato, hemos tenido una serie de lecciones y pues aquí en Haz que suceda, queridos amigos, lo que queremos fundamentalmente es que ustedes puedan llevarse algo que les ayude a encender su mente. Encender la mente es fabuloso y Margarita siempre con sus tips nos enciende la mente, Renato con sus recomendaciones nos enciende la mente. Y queridos amigos, queremos que ustedes se conecten, que nos sigan en nuestras redes sociales, que se cuenten con nosotros y estén siempre trabajando cerca de nosotros para que nos sientan motivados. Pues en los capítulos anteriores, vamos a hacer una breve remembranza de lo que hemos venido hablando. Pues la verdad es que me encantó el capítulo anterior. Estamos hablando siempre de nuestro invitado especial Harvey Eker y hablándonos de realmente secretos de una mente millonaria. Y la verdad es que nos ha dado cosas fabulosas. Y en el capítulo anterior hablamos fundamentalmente que los ricos, o sea, las personas con mentalidad de riqueza, piensan dos cosas. Piensan en el dinero y en la familia. O sea, ellos son incluyentes, tienen una conjunción, incluyen una y la otra. O sea, por ejemplo, piensan en ganar una fortuna y ser felices. O sea, siempre son bien incluyentes en esa parte. Pero las personas con mentalidad de pobreza piensan en una cosa o en la otra. Y ahí está la gran diferencia. Porque el primero piensa en que puede lograr las cosas, un buen trabajo y adquirir una buena relación con su familia. El de la persona con mentalidad de pobreza piensa en esto o en lo otro. Y ahí está la diferencia. Entonces, en la lección número 12, hoy, como muy bien lo decía Renato, trabajaremos la 14 y la 15, pero en el secreto número 12 nos hablaba él muy bien en hablar en esta parte, en mi trabajo y en mi familia, piensa el de alta riqueza, pero el de baja riqueza, o sea, con pobreza, piensa en mi familia o el trabajo, es excluyente una o la otra, no coinciden las dos. Y un ejemplo es, me recuerdo que en una oportunidad estamos entrevistando con una socia a un colaborador que quería que trabajáramos con nosotros y le explica que cuando él trabaja tanto que sacrifica a la familia y que es muy difícil como tener equilibrado el trabajo y la familia. Entonces a ese punto se refiere César, porque la gente de mentalidad pobre o de escasez dice: si trabajo mucho o si trabajo bien, sacrifico a la familia. Pero la gente con mentalidad de riqueza dice: voy a tener un buen trabajo y voy a estar bien con mi familia. Voy a trabajar muchas horas, pero también voy a compartir muchas horas con mi familia. No es una cosa o la otra, sino es una y la otra. Fabuloso. Y ese es el gran secreto de ese pues realmente que Harvey Eker nos da a conocer. Y en el número 13 hablamos, como una remembranza, que los ricos se centran en su fortuna, o sea, se centralizan en lo que tienen, son capaces de poder ver su fortuna, sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, su dinero. Entonces se centralizan en eso. Y los pobres se centralizan en lo que ganan con su trabajo,
palabra, o en su salario, se centran en lo que van a ganar, ¿no?, con su trabajo. Entonces ahí es donde están los componentes diferenciadores, ¿verdad? Realmente en este secreto 12 y 13 realmente aprendimos cosas muy fabulosas. Entonces con esta pequeña introducción queremos centralizarnos a lo que vamos a hablar el día de hoy. La verdad es que el día de hoy es fascinante. Y pues Margarita, la verdad es que en este principio número 14 a mí me encanta la parte, y usted siempre nos da buenas recomendaciones, tómales muy atención a estas recomendaciones que Margarita te da, porque son de aplicaciones muy prácticas, y los seguimientos y procesos que Renato te dé, llévalos a la práctica. La gente rica administra bien su dinero, la gente pobre administra mal su dinero. Tan sencillo como es una buena administración. ¿Qué le deja a ustedes a Margarita? Gracias, César. Recordémonos que cuando hablamos de gente rica es pensamiento, Claro. de personas ricas o pensamientos de personas pobres, ¿sí? El pensamiento. Sí, este archivo habla de temas bien interesantes que uno dice, uy, aquí tuve un pensamiento como pobre, o Sí. aquí tuve un pensamiento como rico. Así Sí. me pasó a mí. Quiero que se pongan a pensar los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿cómo han administrado su dinero? De 1 a 10, ¿cuánto se dan? Sean un 10, sean un 9, sean un 8, sean un 0. ¿Cómo administran ustedes su dinero? ¿Lo administran bien? ¿Qué es bien para ustedes? Si, digamos, al final del mes están ya rascándose las uñas, como decimos aquí, Claro. o bien están muy bien, les alcanzó, les sobró. ¿Cómo están al final del mes? ¿Cómo están con sus pagos en las tarjetas? ¿Qué está pasando en su flujo de caja? Esa pregunta hágansela ustedes. Y con eso podemos empezar este episodio, que realmente nos trae a tener hábitos distintos. Recuérdense que en nuestro contenido anterior hemos estado hablando de hábitos en otros episodios, y a mí me recordó mucho cuando hablamos de ese libro de James Clear, de los hábitos que podemos tener nosotros, y es lo mismo en las finanzas. Cuando nosotros tenemos un hábito de dominar el dinero, es porque nosotros lo estamos administrando bien, no es que el dinero nos controle a nosotros. Y un principio de riqueza que habla el autor es que hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no tendrás más. Miren qué fuerte. Claro. Es que es así, o sea, yo puedo tener un quetzal y cómo lo administro. 25 centavos para esto, 25 centavos para el otro, pero hoy en día pues no alcanza los 25 centavos, ¿verdad? Pero de igual forma, no importa la cantidad, es cómo lo estás administrando. Y aquí, bueno, nos habla de algo bien interesante que yo empecé a hacer, les confieso que no lo hacía. Es que hay que abrir una cuenta aparte a la que uno le va a llamar libertad financiera. Y ese término pues a Renato le gusta mucho. La libertad financiera. ¿Cómo voy a manejar esa cuenta? Harvey Eker nos habla de que en esta cuenta puedes colocar un fondo del 10% de todo lo que uno recibe, digamos en el mes o en la semana. Si ustedes reciben, por ejemplo, hoy 100 quetzales, en esa cuenta ustedes van a colocar 10 quetzales, ¿sí? En otro contenido ya habíamos hablado de esto, el 10% del 10% colocarlo en una cuenta de ahorro o colocarlo en algo aparte para ver realmente cómo lo voy a utilizar. Y es que aquí nos habla de que este dinero es para destinarlo únicamente, oigan bien, únicamente a inversiones y crear ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos pasivos? ¿Qué es para ustedes ingresos pasivos? Es aquello que me está generando sin que yo esté haciendo mayor trabajo, ¿sí? Y entonces ¿cuándo voy a poder gastar ese dinero? Nunca. Gastar no, invertir, que es muy distinto. Entonces, miren qué fuerte empezamos. Realmente es un capítulo que nos da muchas lecciones y sobre todo, yo nunca le había puesto un nombre a una cuenta, de hecho, Margarita, ¿verdad? Y ahí se acabó. Pero ahora en adelante a esa cuenta le voy a llamar libertad financiera. Y los invitamos a ustedes también que hagan lo mismo. No sé qué piensas tú, Renato. Claro. La verdad es que es
curioso, y este tema o este archivo riqueza número 14 me encanta, porque normalmente la gente no cree que el universo trabaja así como a favor o en contra de uno. Cuando tú dijiste de que si uno no maneja bien un quetzal, simplemente no le van a dar 2. Uno dice, no es cierto, o sea, es en base al esfuerzo que yo tenga, voy a tener los resultados. Pero es algo tan sencillo como el ejemplo que nos da Harald Iker, que es sobre, hay un niño que van a una heladería y le pide un helado de un cono de una bola. Cuando sale, por su edad, por su motricidad, no tiene la destreza y bota el helado. Ustedes como padres, ¿qué hacen? Ay, pobrecito, mi hijo, se le cayó su helado. Vamos, entramos nuevamente a la heladería y le compramos 2 bolas, porque pobrecito le fue mal con una. Entonces, para que nuevamente él se sienta realizado y no se sienta frustrado, le voy a comprar no una bola, sino 2. ¿Qué va a pasar? Va a botar nuevamente el helado, hasta más rápido, porque no pudo con una, menos va a ser con 2. Así sucede en la vida real, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando, nos estamos esforzando y ganamos, pongamos 5,000, y no lo sabemos manejar, no va a venir el universo y nos va a dar un aumento para que ganemos 10,000. ¿Por qué? Porque si ni con 5 podemos, menos vamos a poder con 10. O si un día nos dan un bono y ese mes ganamos 20 y el universo se da cuenta que nos fuimos de parranda, que fuimos a chocar, que lo despilfarramos, el universo dice, no puede con 20, bajémoslo nuevamente a 5, porque si le seguimos aumentando, así hasta su muerte podemos provocar. ¿Sí? Y tristemente hay muchas historias, y quiero contarles una de una persona no conseguía trabajo, pasó muchos meses sin conseguir trabajo. Cuando consiguió trabajo, al fin, después de mucho tiempo, y con su primer pago, pues en su casa tenía muchos planes: cambiar el amueblado de sala, mejorar el comedor, pintar la casa. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue con su primer sueldo mensual, fue a celebrar con sus amigos de la oficina. ¿Qué pasó? Se pasó de copas y fue a hacer lata el carro. ¿Qué vio el universo? O sea, mejor lo tengo sin trabajo, porque con un poco de dinero fue a hacer lata el carro. Todo el dinero que le sobró sirvió solamente para pagar el carro, y no le alcanzó ni para ajustar el carro. Le siguió trabajando simplemente para reparar el carro. Entonces, ¿qué señal nosotros estamos recibiendo del universo? ¿Por qué nosotros le estamos transmitiendo eso? Porque simplemente es a nivel de la creencia que nosotros tenemos. Otra parte es que nosotros muchas veces venimos y podemos decir: yo no administro mi dinero porque tengo tan poco que ni me alcanza para llevar un presupuesto. Aparte de que yo no me restrinjo, o sea, yo soy libre. Yo puedo gastar lo que quiera en lo que quiera. Yo no soy esclavo a un presupuesto. Entonces, por eso no me organizo, porque yo tengo una libertad, yo trabajo para comprar lo que quiera. Simplemente así no funcionan las cosas. Muchas veces pensamos: cuando tenga mucho dinero voy a llevar un presupuesto, cuando tenga mucho dinero voy a ser ordenado en mis gastos. Y así no funciona. Des en cuenta cómo funciona el resto de las cosas de nuestras vidas. Nosotros no decimos: cuando adelgace voy a hacer ejercicio, cuando adelgace voy a comer sano. No, primero comemos sano y después adelgazamos.
Entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero administramos y después tenemos más dinero. Nosotros no vamos como un árbol y decimos, si me das frutos, yo te voy a abonar. No, primero abonamos el árbol y como consecuencia nos da frutos. Nosotros primero tenemos que administrar lo poco que tenemos. Y si en lo poco somos sabios, igual vamos a hacer en lo mucho. Pero no podemos llegar a lo mucho si no podemos en lo poco. Por eso es tan importante hacer un presupuesto y apegarnos al presupuesto. Porque de lo contrario, nosotros no vamos a estar preparados para recibir lo mucho. Y con esto, nosotros queremos motivarlos a que hagan un presupuesto y nos apeguemos a él. No nos estamos esclavizando, es algo que nosotros mismos estamos poniendo, estamos priorizando. Eso es lo que nos ayuda el presupuesto, porque nos ayuda a ver nuestras prioridades. Nadie lo va a hacer por nosotros. No es que mi jefe me imponga mi presupuesto, sino yo voy a escoger en qué quiero gastar. Y eso dentro del presupuesto puedo colocar una cartera, una cuenta, una alcancía que se llame libertad financiera. Y como mínimo pudiéramos comenzar con un 10%. La gente dice, no, yo no puedo, si ni me alcanza con lo que tengo, así con lo que gano para vivir, menos me va a alcanzar para ahorrar. Y les quiero contar una historia que nosotros quisimos contratar una empleada para mi abuelita. Hablamos familiarmente que todos pusiéramos, creo que 200 o 300 quetzales. Y un familiar dijo que no podía porque no le alcanzaba. Incluso llorando me dijo que si quería podía revisar su presupuesto porque era ordenada los gastos y tenía un presupuesto. Lastimosamente no quiso colaborar, no tenía la intención de colaborar con la abuelita. Al final, 6 meses después, milagrosamente hizo un espacio dentro de su presupuesto para comprarse un carro del año y que le quedaran 2,000 quetzales mensuales. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasó? Sí tenía interés, sí tenía el deseo de comprarse un carro. Nosotros normalmente no queremos ahorrar para invertir para el futuro. No queremos ser esclavos y no poder disfrutar a nuestras anchas nuestro dinero. Pero por ejemplo, si compramos unos zapatos de 100 quetzales, no conseguiremos uno de la misma calidad en 90. Si lo ponemos de 200, no conseguimos uno mismo de 180. Sí, simplemente tenemos que buscar algo que se acomode a nuestro presupuesto. Pero si no tenemos un presupuesto, gastamos sin restricción y por eso nunca tenemos. ¿No es así, César? Claro, Renato, ¿verdad? Y la verdad es que, queridos amigos, aquí en Las que Suceden Enciende la Mente, las recomendaciones que te dio Renato, fundamentalmente basándote en tener esos ahorros y, como te dice Margarita, esas inversiones con un propósito. Renato te decía algo muy importante y lo reforzaba partiendo de lo que dijo Margarita. Margarita se basó fundamentalmente en que todo lo tenemos que hacer ordenado de una forma adecuada. Y Renato te dijo algo importante: ponle propósito a tus inversiones, a tus negocios, pero con una palabra: interés. Si yo no tengo interés en algo que quiera, no lo voy a meter en mi nivel de conciencia. Y entonces, si no tiene propósito, no lo voy a hacer, no me voy a involucrar. La historia que tú contabas, la persona, como el tener el vehículo, sí era de interés, pero ayudar a la otra persona, en este caso a la abuelita, no era su centro de interés. Sí. Entonces, cuando no hay un interés genuino de una estructura, no se logran los resultados. Les cuento un estudio experimental que es fuera de Harvey Eker en el estudio, pero lo hicieron un grupo de psicólogos de la siguiente forma: a un grupo de personas, voy a corregir, a un grupo de animales, unas ratas,
las amarraron de la cola. 5 ratas las amarraron de la cola. Y adelante les pusieron un pedazo de queso y agua. La pita no daba lo suficiente para poder llegar a donde amarrada la cola estaba el pedazo de queso y el pedazo de agua, el poco de agua. Y las ratas tenían una pita tal que les daba cierto acercamiento, pero no llegaban hasta ahí. Entonces las ratas corrían y cuando llegaban al queso o a la comida como una meta, no lo alcanzaban. Entonces se quedaban ahí amarradas de la cola. Bueno, las dejaron ahí un tiempo, ninguna, todas desistieron y se echaron y se quedaron ahí quietas. Bueno, luego las alimentaron, les dieron de comer y pues 2 días después las vuelven a poner ahí enfrente con el queso y el agua y las amarran en las colas. Pero de repente están todas ahí y de repente ponen un gato atrás. Y abren y cierran y el gato nunca se sale, solo lo sienten. Y de las 5 ratas, 3 corrieron tan fuerte que hasta se desprendieron de la cola. Y sobrepasaron y se les olvidó la meta. ¿Qué había ahí? Un instinto de supervivencia, la palabra miedo, terror a lo que estaba atrás. Entonces ellos llegaron a una conclusión, que pues, el ser humano muchas veces tiene ese mismo comportamiento. Y me vino a la mente cuando tú lo estabas diciendo, porque las personas normalmente, si fuera por una enfermedad, por una estructura que te afecta, por algo que hacemos lo que sea. Y cuenta la motivación para poderlo hacer. Para poderlo hacer. Entonces, en este caso no estoy criticando, solo haciendo la analogía de la comparación que tú decías. Ellas, como realmente no era su centro de interés, la abuelita no encontraba la motivación. Pero cuando es algo muy cercano a uno, sí. Entonces, recomendación para cerrar este pues, pedacito de recomendación, porque este es un secreto. Realmente ponle propósito e interés a lo que quieres. Ponlo claro y preciso ahí, bien formulado lo que tú quieres. Ponle las barreras que te motiven. Si el miedo te motiva, pues búscale qué te genera pánico para salir corriendo tras alcanzar ese resultado. Porque estos animales, cuando los amarraron, hasta la cola dejaron tirar. Y los amarraban de la cola porque sabían que era una parte de su cuerpo que al suspenderse ellos, de alguna forma, yo sé que es un poco duro la investigación, son animales, a mí me gusta el maltrato de ningún animal, sea cual sea, pero realmente generó esa estructura emocional. Conclusión, búscate un propósito, búscate realmente lograrla. Y me encantó la recomendación que tú dijiste, a mí me gustó mucho cuando mucha gente dirá, cuando esté delgado me pondré a dieta, eso nunca va a pasar. ¿Cuándo? Cuando ya no esté gordo voy a ponerme a dieta, no, eso no va a pasar. Lo mismo pasa con el dinero. Cuando tenga dinero lo voy a poner a administrar. Si no lo puedes hacer hoy, como dijo usted, en pequeñas cantidades, mucho menos lo vas a poder hacer en grandes cantidades. No sé qué opina usted, Margarita. No, sí, quisiera pues ahora hablar un poquito de la otra parte claro, de tener un equilibrio también. Habla mucho el autor que uno de los mayores secretos para administrar el dinero precisamente es tener ese equilibrio o ese balance. Sí. Por un lado, nosotros estamos hablando de ahorrar lo máximo, ¿verdad? O sea, ese 10% de mis ingresos. Pero por otro lado, uno necesita también poner otro porcentaje, otros 10%, ¿verdad? A una cuenta que le podemos llamar para jugar, dice el autor, y divertirse, o para recrearse. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza holística, habla el autor, que no podemos ser influidos, o no puede influir más bien una parte de nuestra vida sin que las demás se vean afectadas. Las personas que ahorramos y solo ahorramos, también necesitamos pues disfrutar una parte de nuestros ingresos, y eso es así por naturaleza, y le llaman a nuestro yo lógico, el responsable de poder hacerlo. Y entonces mi yo lógico dice ahorremos, pero mi espíritu interior no está feliz. él está triste. Él quisiera pues gastar en esos zapatos en lugar de invertirlos. Bueno, entonces también tenemos que buscar ese equilibrio. Está bien divertirse o recrearlo, ¿verdad? Entonces, y esto, bueno, antes de empezar a comentarles el ejemplo que les tengo,
ese lado, ese interior que está infeliz o triste, también busca un poquito de atención. Así le habla el autor, o sea, necesita un poquito de tu atención, porque si no, te vas a botear, te vas a meter zancadilla. Sí. Yo me imagino, supongamos, ¿verdad? Que estamos nosotros viendo aquella vitrina con aquel saco, dirían ustedes, los hombres, porque ustedes son fanáticos de los sacos. Aquí, mis estimados, solo trajes son. Renato nos dice, y ahí vamos. Sí. Y ahí vamos, y ahí vamos. Exacto, entonces, aquel saco tan bonito. No, pero estoy ahorrando. Entonces, ay, Dios mío, entonces hay una parte de nosotros que sí necesita, por un lado, recrearse en ese yo interior que estamos hablando. Entonces, si gastamos, no vamos a llegar a ser ricos, así lo habla el autor, ¿verdad? Sí, claro. Definitivamente. Sino que si estamos siendo responsables, teniendo ese equilibrio, pues podemos llegar a poder invertir mejor nuestro dinero. Y cuando gastamos, al final sí me compré ese saco, ¿verdad, Renato? y lo compré, después puedo sentirme como culpable. Es que ese sentimiento de culpa, ya no tengo, pero me siento mal. Entonces, ¿qué pasa? Ni una ni otra. ¿Qué hay que hacer? Tener un equilibrio. Entonces, para aprender a administrar ese dinero y no tener esa culpa, porque a veces nos pasa también, las mujeres somos así, las mujeres nos encantan los zapatos, las bolsas, todo. O sea, es imposible encontrar a alguien que no sea así, o hay un 1% en la tierra que es así, que no le interesa tanto. Obviamente, si sentimos ese sentimiento de culpa, me lo compré, pero tenía que hacer esto, entonces, ¿cómo lo puedo administrar? Y de eso nos habla el autor. Nosotros tenemos que cuidar ese dinero en una cuenta, como quieras llamarle. Él le habla como para jugar y divertirnos, o puede ser para recrearte o para una recreación que tú quieras, pero con algo que te sirva para cuidarte. Fíjense bien, qué interesante el término, para cuidarme, para cuidar ese espíritu, ese yo interior que tengo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo invertir? No, invertir, vamos a quitar esa palabra. Puedo utilizar ese dinero para algo especial, algo que a mí me guste mucho, ir a un restaurante que me encanta esa comida, y ¿por qué no me voy a dar ese gusto? Ya sé que ya puse ese 10% en mi cuenta de libertad financiera, ¿por qué no me voy a dar un gusto para la cuenta donde es para divertirme? Claro. O recrearme, ¿sí? Y entonces ahí yo no voy a sentir esa culpa, porque yo sé que por aparte estoy haciendo un ahorro. Obviamente, si ustedes van a ese restaurante todos los días, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que tener ese equilibrio. Yo lo puedo hacer, sí, pero hay que hacerlo moderado, como todo. ¿Cuántas veces vamos a ahorrar ese 10%? Cuando tú tengas esos ingresos al final de la quincena o al mes, tú ahorras eso para tu libertad financiera. ¿Cuántas veces voy a tener ese 10% de mis ingresos para mi cuenta de recreación o de jugar y divertirme? Pues lo voy a hacer una vez también, cuando yo pueda hacerlo en familia, entonces yo ya no me voy a sentir tan culpable, ¿sí? Entonces sí tiene sentido, claro, todo lo que estamos platicando, ¿verdad? Y me recuerda específicamente lo que mencionas a la ley del múltiplo. Y esta ley nos dice que tenemos que aprender a gastar con placer, y eso va a provocar que el dinero se nos va a devolver multiplicado. Tenemos que aprender a gastar con placer y no con culpa. ¿Cómo logramos esto? Haciendo un presupuesto. En una charla me pregunta alguien y me dice, mira, ¿cómo puedo hacer para salir de viaje con la familia y no venir como atormentado, no regresar como con esa culpa de que me gasté un dinero que no tenía o que me va a costar mucho pagarlo? Digo yo, digamos, y la respuesta es haciendo un presupuesto. Si dentro de mi presupuesto tengo que tener un renglón que se llame lujos, y en eso puede estar incluido ropa de lujo que me quiera comprar, puede estar también incluido un viaje, también tiene que estar un área de entretenimiento. La libertad financiera no tiene que ser un camino de
de sufrimiento y de limitaciones. No, tiene que ser un camino de abundancia, de diversión, de disfrute. Si yo tengo dentro de mi presupuesto, por ejemplo, 10 dólares, 10 quetzales mensuales de lujo, y quiero algo que cuesta 100, pues me lo compro después de 10 meses y lo ahorro. Y simplemente en el mes 10 voy a tener los 100 y me lo voy a comprar con gusto, sin remordimiento, sin culpa. Así tiene que ser con todo, con las capacitaciones. Deberíamos de tener un 5% de nuestros ingresos para capacitarnos. Pero si el curso que queremos tomar equivale a al ahorro de 6 meses, pues lo tomamos en el mes 6 o en el mes 7, cuando ya tengamos el dinero. Pero simplemente nosotros venimos y cuesta lo de 6 meses, me endeudo. En el mes 2 me endeudo, ¿sí? Quiero salir de viaje con la familia, me endeudo, lo pago con la tarjeta de crédito. Cuando regreso, o como una frase que dice, Dios proveerá, hoy lo disfruto, mañana miraré cómo lo pago. ¿Sí? Pero no es así como funciona. Claro. Para disfrutarlo sin culpa, tengo que tener un presupuesto. El presupuesto lo escojo yo. No va a escoger César en qué voy a gastar yo mi dinero. Por eso es tan importante, porque dentro del presupuesto tengo que tener también una parte para disfrutar, entretenimiento, una parte para ayudar al más necesitado, para ayudar a una persona o alguna entidad. Porque si nosotros estamos dando, estamos donando, le estamos diciendo al universo que tenemos tanto que hasta podemos ayudar a otras personas. No importa la cantidad, pero podemos darle 100, podemos darle 25, no importa la cantidad, pero estamos diciendo, tengo tanto que hasta tengo para ayudar a otras personas. Pero si decimos, no colaboro, no ayudo, no dono, porque no me alcanza, simplemente nunca vamos a poder dar, porque estamos diciendo al universo que tenemos tan poco que no podemos ayudar. Entonces nos vamos a mantener con esa energía y siempre vamos a estar cortos. Cuando César mencionó el estudio de las ratas, me recordé a mí mismo, porque yo alcancé mi libertad financiera por como la vía equivocada. Así, no lo hice a través de la abundancia, del amor, sino lo hice a través del miedo, que no es una forma correcta de alcanzar la libertad financiera. Yo pensé así, yo trabajo por mi cuenta, no voy a tener prestaciones, no voy a tener jubilación, no voy a tener seguro social. ¿Qué hago cuando ya mis fuerzas físicas no me den para salir y ganarme un sustento? Entonces tenía miedo de llegar a una edad donde ya no pudiera trabajar, en lugar de hacerlo a través de la abundancia y de una mentalidad de riqueza. Tal vez hubiera podido llegar antes, hubiera podido llegar como que con un sabor diferente, pero en el camino me imagino que tuve que cambiar esa mentalidad, porque uno lo puede lograr, no importa si a través del miedo como las ratas, ¿sí? O a través del deseo de ser abundante. Pero tenemos que tener nuestras creencias para poder lograr lo que queramos. No es simplemente a través del miedo, es como que el lado equivocado. No tratemos de alcanzar nuestros deseos a través del miedo, es una forma. Sí, o simplemente nos divorciamos y queremos enseñarle a nuestra ex esposa o a nuestra novia que nos dejó por otro que no somos fracasados y voy a alcanzar el éxito. Está bien, pero no nos va a dar el mismo sabor, la misma satisfacción que hacerlo a través del amor y la abundancia. Fabuloso, pues mis estimados, este es el principio número 14, hablando hasta que demuestre usted que sabe manejar lo que tiene, le daremos más.
una buena recomendación, tómalas en cuenta, esto es Haz que suceda, enciende la mente, y te queremos siempre apoyar mucho en este crecimiento personal. Pasemos al principio número 15, la verdad es que fabuloso lo que nos enseña que el autor del libro Secreto de una mente millonaria, cuando nos dice estas dos conclusiones muy sencillas. Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Miren, que el dinero trabaje para ti. Los pobres trabajan mucho por su dinero. O sea, los dos trabajan, solo que hay una diferencia. El primero, o sea, el rico, hace que su dinero trabaje mucho para ellos. Ponen a trabajar el dinero, mientras los pobres trabajan mucho por su dinero. Y esas son dos situaciones que de alguna manera en nuestras formas de pensar debemos de cambiar. Haz que suceda, enciende la mente, no quieres que tus pensamientos cambien, tu forma de analizar las situaciones cambie, y que de ahora en adelante le pierdas miedo que el dinero pueda trabajar por ti. No sé qué opina usted, Margarita. Yo no sé si ustedes, cuando tenía, algo que me gustó mucho de esta parte del archivo número 15, es cuando uno tiene entre 13 y 17 años, habla el autor, y dice, le dice uno de sus papás, mira, necesito tanto, ¿verdad? Tanto dinero para ir al cine, o para, no sé, para lo que sea, pero uno a esa edad empieza a pedir dinero, esa es la verdad, ¿verdad? Ya es dinero, ya no es comprarme ese helado, no, ya es dinero para yo decidir qué hacer con el dinero. Claro. ¿Sí? ¿Y qué dicen los papás? ¿Qué nos dicen? Pues muchas veces sí, o otras veces pues, nos limitan, ¿verdad? Nos pueden decir de qué sabor lo querés. O No, podrían nos decir, dicen el dinero no crece en los árboles. sí, y Claro. también dice ponte a trabajar. Sí, claro. Muchas veces se nos enseñó a trabajar por dinero, haciendo que los ingresos pasivos fuesen algo extraño para la mayoría. ¿Sí? César ahorita explicó muy bien la diferencia de los ingresos pasivos. Y también a la mayoría no se nos enseñó nunca cómo obtener este tipo de ingresos pasivos. Yo creo que, de verdad, en muchos episodios hemos hablado de que qué nos gustaría que en un pensum educativo existiera tanto sobre educación financiera, ¿verdad? Cómo aprender a hacer ingresos pasivos. Y no, de verdad no hay asignatura, ni yo la tuve, ni creo que ustedes hayan tenido una asignatura de esto, o sea, de que hablen al respecto, sino que todo era gradúate y vas por un empleo, ¿verdad? O ponte a trabajar, o ¿cómo voy a obtener algún ingreso pasivo? ¿Y cómo voy a entender cómo funciona el dinero? ¿Sí? Y como nunca se nos mostró nada sobre los ingresos pasivos o las inversiones, nunca hemos prestado demasiada atención al tema. Claro. O sea, no le ponemos coco, como diríamos acá. Entonces, ganar más y vivir con menos para aumentar tu riqueza, habla el autor. Uno, ¿cómo puede vivir con menos cosas? Entre más consumismo existe, nosotros queremos más y más y más. Y entonces estamos viviendo la vida de una manera pues agilizada y nos llenamos de chunches. Sí, Lo voy a decir claro. así, de cosas que ni necesitamos. Hagan ustedes la prueba, vayan a un lugar y quieren mucho eso, vuelvo a lo mismo, a esa bolsa, esos zapatos, esos trajes, a lo que ustedes quieran, y pregúntense, ¿realmente lo necesito o no lo necesito? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Si dicen me lo merezco, Eso es significa otra cosa. que no lo necesito. Ajá, Sí, me lo claro. merezco, es cierto, me lo merezco porque yo todo el día pasé parada en aquel Y es que evento del trabajo, qué sé yo. Y es que lo que pasa, Margarita, con lo que usted decía, y no sé qué opinas tú, Renato, pero desde niños a nosotros nos enseñaron, especialmente aquí en Latinoamérica, a prepararnos para un trabajo. Nuestros papás le decían a ustedes, niña, le hacen, no, mi hija, estudie porque va a conseguir un buen empleo. Renatito, trabaja porque vas a conseguir un buen trabajo, un buen empleo, estudie. César, tienes que prepararte para buscar un buen empleo. Y todo fue la vida buscar trabajo, ¿no? Exacto, no había algo como ingresos pasivos que el dinero trabaje para ti. Sí. O sea, no, La verdad es que hay es al revés. hay una frase de Rockefeller
que viene a lo que están diciendo ustedes, que dice que el hombre que trabaja todo el día no tiene tiempo para hacer dinero. ¿Por qué? Porque, como bien dijeron, que nos enseñaron, estudiar duro para conseguir un buen trabajo, y en ese trabajo trabaja duro para tener una buena vida. Entonces tenemos la creencia que la única forma de conseguir una buena vida es trabajando duro, pero recordémonos que existe la ley del mínimo esfuerzo, que es mejor conseguir el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. O el 10% de 10 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Por eso es tan importante que aprendamos a no trabajar por dinero, sino aprender de que el dinero trabaje para nosotros. Al igual que todos, nuestra forma inicial para conseguir dinero es intercambiar tiempo por dinero. Y no es algo malo, es algo que todos tenemos que hacer. Intercambiar tiempo por dinero significa ser asalariado. Lo importante es nosotros qué vamos a hacer con ese dinero que ganamos. ¿Vamos a vivir a nuestras anchas? ¿Vamos a gastarnos el 100%? ¿Vamos a gastar el 120%? ¿O simplemente vamos a decir, voy a gastar el 90%, voy a gastar el 80%? Me recuerdo en mis inicios, yo vivía así como con el 100% de mis ingresos, pero ya conocía estos principios de riqueza. Y afortunadamente con mucha bendición y con mucha inteligencia, comencé a tener, mis ingresos comenzaron a crecer y logré ahorrar el 10%. Vivía con el 90% y ahorraba el 10%. Luego mis ingresos incrementaron y yo comencé a vivir con el 80% y comencé a ahorrar con el 20%. Luego mis ingresos siguieron creciendo. ¿Qué pasó? Llegó un momento donde yo únicamente vivía con el 30% de mis ingresos, porque todo el resto de los ingresos los usaba para crecer mis activos, para hacer que mi dinero trabajara para mí. Porque cuando yo me quiero comprar algo, si es con mi dinero que yo trabajé, lo pienso 2 veces, porque es el dinero más difícil y más caro. ¿Por qué? Porque ese tiempo, digamos, ese dinero, a veces tuvo lágrimas, sangre, sudor. ¿Sí? Látigos. Sí, y golpes, bofetadas y todo un poquito. Porque a veces lo que uno se lleva con los clientes, el tema de garantías, eso está tan complicado ganarse ese dinero. Entonces lo cuido mucho. No vengo yo y a la primera me lo gasto, porque digo yo, así, cuando uno tiene ahorrado, voy a decir 50,000, 10,000, uno tiene que venir y ponerse cuánto tiempo me costó ahorrarlo. Si me costó ahorrarlo 2 años, significa que esos 10,000 significan 2 años de esfuerzo. En 2 años de esfuerzo equivale para que yo me compre un pantalón. Más ahora que la ropa, los tenis, todo está carísimo. Están casi costando 2,000 quetzales, 1,700 valen unos zapatos, 1,700 quetzales, 2,000 los caros. Así casi equivale al 70% de un salario mínimo. Entonces uno dice, eso vale mi esfuerzo, sí, vale así el hecho de trabajar 6 meses, 8 meses o 1 año para comprar unos zapatos. No lo vale. Sí vale eso mi esfuerzo, mi sudor. Como les digo, a veces el dinero que viene generado de intercambiar tiempo por dinero es el dinero más sacrificado. Y es que, perdón, ahorita que estabas hablando de comprar cosas, algo que dice el autor es que comprar cosas es para obtener una satisfacción inmediata.
Eso es lo que se logra cuando uno compra algo, o sea, es algo inmediato y también no es más que un vano intento por compensar nuestra insatisfacción en la vida. O sea, es algo que de verdad es así como cuando a uno le duele la cabeza, ¿verdad? Y es constantemente, me voy a tomar una Panadol, ¿verdad? Y entonces, pero es en el momentito, pero me regresó el dolor de cabeza. O sea, es algo que, me explico, es algo momentáneo, ¿verdad? Hablando de lo de dolor, pero ahorita no hablamos de satisfacción en las compras. Es en el momentito, pero ya regresamos otra vez a nuestro status quo. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos a pensar dónde está el equilibrio. Y el equilibrio de no gastar más de lo que ganamos. Ese es el equilibrio. Y algo, yo la verdad es que, queridos amigos, que voy a compartir algo. Muchas veces Renato me da algunos consejos y uno que me diste fue cuando fuimos a ver muchas veces propiedades para las adquisiciones. Pues uno a veces busca una propiedad para vivir. Normalmente en Latinoamérica o en los países la gente compra qué bonitos apartamentos, lo quiero para vivir. O normalmente uno ve, lo quiero para estar ahí, o lo quiero para... Pero recuerdo cuando fuimos a ver aquellas propiedades en diferentes lugares, siempre usábamos la fórmula de los números positivos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces decíamos, ¿cuánto tengo que poner para adquirirlo? Pero encontramos el secreto fabuloso que tú me diste, que poderlo hacer con dinero de otro. Cuando digo dinero de otro es cuando lo hacíamos con la banca. Cuando hablamos de ir y traer un nivel de endeudamiento y nosotros no poníamos nada, y la banca nos daba todo y salía la operación y todo aún así con números positivos, eso es fabuloso. Realmente eso es parte de hacer trabajar el dinero. Lo que pasa es que desde niños hemos aprendido una cultura, una idiosincrasia donde nos dicen que el amor al dinero es principio de todos los males. Pero el dinero no es malo, el malo es el corazón de uno muchas veces, el que se perturba. Que el dinero realmente, ¿quién no quiere dinero? Seguro que todos nuestros amigos. Y usted tocó un tema muy importante que de hecho lo pone de ejemplo Harry Eker, es que había una persona que una de sus alumnas, porque él hacía seminarios, ¿verdad? Eso lo habla en su libro, una de sus alumnas, el trasfondo del dinero, hay un trasfondo para cada uno. Claro. Habla de una alumna que se llama Natalie, que sus papás eran súper tacaños, dicen, o sea, y los papás no compraban nada. O sea, los papás todo era por cupones o sea, no, eran tacaños. Entonces, dan muchos ejemplos de la tacañez, en donde ella sentía una gran vergüenza, Natalie, ¿verdad? Mis papás, ¿verdad? No compraban nada, todo es así como ofertas y lo que tienen ya se va, no sé, ya está arruinado, etcétera. Entonces ella de grande, adivinen qué hacía, ella empezó a comprar compulsivamente. Claro. Entonces se gastaba todo. O sea, había un trasfondo de cómo vivió ella su niñez, el tema del dinero, cómo ella lo vio en ejemplos de sus papás. O sea, ella todo lo contrario. Entonces, yo no estoy promoviendo ningún seminario a ustedes, pero eso, él hablaba de ese caso, que ahora ella pues es un caso de éxito en su seminario, porque le enseñaron a tener un equilibrio de cómo utilizar el dinero. Tampoco se trata de vamos a gastarnos todo, pero ella tenía un trasfondo del significado del dinero. Entonces, ¿por qué lo traigo ahorita a la conversación? Es porque pregúntense ustedes cómo es su relación con el dinero, qué trasfondo ha tenido en sus vidas. ¿Ha sido positivo, negativo, es equilibrado? De esa manera nosotros estamos actuando con el dinero. Realmente, este es un tema, aunque nosotros creamos que no tiene un origen sentimental, así funciona la vida. Nosotros no vamos a endeudarnos simplemente así. Nuestro raciocinio no nos va a permitir endeudarnos por un capricho emocional. Pero realmente así funciona. Solo con el ejemplo que me contó Margarita, ella simplemente quería demostrarle a la sociedad que no era tacaña como sus papás. Entonces, ¿qué hacía? Compraba cosas que ni le alcanzaban. Y eso le hizo a ella en su corazón endeudarse. No lo hizo como
con su forma racional elevada o superior, es decir, no, yo inteligentemente no me quiero endeudar. No, su parte emocional hizo que se endeudara en todas sus tarjetas de crédito. O voy a decir otro ejemplo, así, yo siempre quise tener tenis, me gustaban mucho los tenis. Ahora que ya trabajo, me endeudo y vivo para comprarme tenis porque de chiquito no me los podían comprar mis papás. Otra forma es que uno podría venir y rechazar el dinero, rechazar la abundancia, rechazar el éxito, porque posiblemente mi papá nos abandonó porque cuando le fue bien en el negocio, salió con la secretaria y abandonó a mi mamá y a mis hermanos. Entonces voy a decir, yo no quiero tener dinero ni quiero ser exitoso porque no quiero abandonar a mi familia. O voy a decir, cuando mi abuelito dejó esa gran fortuna para que mis tíos se lo repartieran, simplemente se comenzaron a pelear por la herencia y mis tíos se pelearon después de ser una familia tan unida. Entonces no hay que tener activos ni hay que tener dinero porque se va a separar la familia. Tantos casos que se escuchan de que tristemente hasta familiares se han matado por la herencia. Y eso, quiera que no, eso está en nuestro subconsciente, está entre nuestras emociones. Entonces tenemos que buscar el origen emocional de nuestras creencias y aprender a sanarlas y saber por qué es que no tenemos. Si nosotros no tenemos, es porque tenemos raíces emocionales de pobreza. Así como, ¿cómo va a ser que un sentimiento no me va a dejar tener dinero? Si yo, así, mi inteligencia es superior. No, tristemente así no funciona. O sea, vamos a hacerle caso a nuestras emociones, porque así funciona nuestro modo de vivir. Y por eso es tan importante encontrar en nuestro subconsciente por qué no tenemos. Cuando lo encontremos, tenemos que perdonar y entender por qué esa persona lo hizo. Y eso es un trabajo, Renato, qué bueno que profundizaste más en el tema, porque es un trabajo, no lo habla el libro, ¿verdad? Eso lo decimos nosotros, ¿verdad? Ahorita claro. Es un trabajo que no es fácil, pero tampoco es imposible. Sanar esa parte es tan importante porque es un patrón que ustedes están arrastrando, o si lo estás escuchando ahorita, es algo que estás arrastrando hasta el día de hoy. Hay que tenerle ojo porque es algo que hay que sanar. La relación que yo tenga con la abundancia, la relación que yo tenga con el dinero, ¿qué pasa? ¿Qué he vivido yo y cómo lo he administrado? Es por lo que he vivido también. Y eso es muy importante, queridos amigos, acá en Las que Sucede Enciende la Mente, porque realmente lo que Harvey Eker nos hace ver es que los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Yo ahora quiero tener dinero, pero no para gastarlo, sino para invertirlo, para que trabaje por mí. O sea, si hubiera sabido esto cuando tenía 10, 15 años, 20, 30, ¿no? Hoy que tengo más de medio siglo de edad, pues ya lo veníamos trabajando con Renato mucho esto, y eso nos ha dado pues una estructura de pensar en que el dinero, queridos amigos, trabaje para ti, no trabajes para el dinero, no trabajes para ser consumista. Te voy a dar unos antónimos o unas estructuras. Uno puede ser tacaño o ser austero. El tacaño es aquel que compra y se limita. El austero compra cuando realmente está la necesidad de algo puntual y específico. Pongo un ejemplo. Digamos, voy a comprar un saco negro y tengo otro. Les diría, ¿para qué otro negro? Si va a ser de una manera mejor o de otro color, y si ya tengo, pues es un momento de reflexionar. ¿Cómo lo discrimino? De saber si sí o si no, me hago la siguiente pregunta. ¿Es necesidad o deseo? Ajá. ¿Sí? Me pregunto, ¿el traje negro es una necesidad? No. ¿Es un deseo? Sí. ¿Lo compro o no lo compro? Es un momento de tomar una decisión. Entonces nacen de ser, si eres tacaño o si eres austero, saber en qué momento gastar. Luego eso me lleva a la necesidad o deseo. Y entonces vengo y ahora pienso, y aquí la enseñanza que ustedes dos me han dado es, ¿eso es consumo o es inversión? Dentro de mí. Fíjese que cabal eso, el año pasado, bueno, hace 2 años empezamos una inversión, ¿verdad?
Y yo decía, antes de leer este libro y antes de todo lo que hemos hablado, conversado con Renato y con usted, realmente si usted gasta digamos, en pintar su casa, un ejemplo, ¿verdad? Eso es una inversión para usted y su familia, ¿sí? Porque no es un gasto que yo voy a decir, ay, Dios mío, es un gustito, ¿no? Es algo que se necesita para el mantenimiento de la casa. Claro. ¿Me explico? Sí, o sea, por supuesto. no verlo desde esos ojos. Y algo que precisamente habla Javi Ecker es que es un principio de riqueza, es que la gente rica ve cada dólar como una semilla. Miren eso tan importante, una semilla que pueda plantarse para ganar $100 más, lo que usted hablaba, ¿verdad? Claro. Que después se pueden sembrar de nuevo para ganar 1000 más. Entonces ustedes miren la moneda de su país y piensen que es su semilla y cómo están utilizando esa semilla. ¿Le están sembrando o le están tirando, como decía Renato, tanto que lloré por ese dinero? Y entonces, ¿cómo lo estoy utilizando? Hay otra forma de poder ver lo que César dice cuando dijo que si uno es tacaño o ahorrador. Y la verdad es que me tocó que buscar así como una forma fácil de poderlo entender, porque en nuestra sociedad es tan fácil que la persona que es austera, que es ahorrador, le dicen tacaño. Es que no te compras los tenis de moda, tacaño. Mira, tenés pisto, cambia de carro, es que sos tacaño. La diferencia del tacaño, del ahorrador, es que cuando uno guarda el dinero con un propósito, claro, es ahorrador. Uh-huh. Si uno lo guarda porque tiene miedo de no poder tener más, entonces lo estoy haciendo a través de la escasez y del miedo. Sí. Me puedo convertir en tacaño. Pero si estoy guardando el dinero con un propósito, salir de viaje, puede ser para gastar o para invertir, pero con un propósito, entonces es un ahorro. Porque para los amigos, todo que no se gaste el dinero igual de la forma que ellos, si uno no se queda, como dice Hart, en blanca, o sea, sin pisto, entonces soy tacaño. Si guardo un poco de dinero, si no salgo con ellos todos los fines de semana a parrandear, si no salgo con ellos a los restaurantes los viernes al salir de la oficina, entonces soy tacaño. Pero la diferencia es que si ahorro con un propósito, entonces sí se llama ahorro, no es tacañería. Es para que ustedes se sientan tranquilos de que no son tacaños, sino los felicito porque están ahorrando para un propósito. Mejor que sea para invertir. Y por ejemplo, quien esté viendo este programa y haya escuchando, ¿verdad? O viendo, siguiendo nuestras redes sociales, ya sea podcast o viéndolo a través de YouTube o viéndolo directamente con nosotros, se dará cuenta de que ya invirtió. Eso es una inversión de tiempo. Sí. Haber estado aquí atento a unas recomendaciones. Las primeras que le dimos, pues que la gente rica administra bien su dinero. Las segundas, que la gente pobre administra más su dinero. Si eres un buen o mal administrador, eso depende de ti. Pero también entender en este programa que estamos viendo hoy en días que sucede encima de la mente, que la gente rica hace que su dinero trabaje para ellos, haz que el dinero trabaje para ti, haz que los recursos que hoy tienes. Yo hoy quiero tener más recursos, pero no para enriquecerme por enriquecerme o tener dinero por tener dinero, quiero para que el dinero trabaje. Y entonces cuando el dinero trabaja, trabajo menos. Yo hoy tengo más libertad. Claro, hago más cosas porque el dinero trabaja, cumplo mis compromisos económicos, cumplo cada una de las acciones, porque el dinero lo he puesto a trabajar por mí. No trabajes como una mentalidad de pobre. Los pobres trabajan mucho por su dinero, por producir dinero. Voy a trabajar esto, voy a por esto. Voy a trabajar esto, voy a por esto. Entonces no es así. Y entonces, perdón César, adelante. Algo que les queremos recomendar para empezar a que el trabajo, a que el dinero, trabaje por nosotros, es que nos recomienda el autor que leamos sobre inversiones
temas financieros, que nos convirtamos en expertos en esa área que no la conocemos, ¿verdad? Bolsa de valores también. Y también cambiar el enfoque de los ingresos activos por los ingresos pasivos. Él habla de hacer por lo menos 3 estrategias concretas donde podríamos crear ingresos sin trabajar. Claro. Ya sea en el campo de la inversión o en el de los negocios. Digamos, eso se comienza investigando, hay que leer. Nosotros tenemos que empezar a informarnos para saber en dónde podríamos empezar a invertir para que el dinero trabaje por mí, ¿verdad? Fabuloso. Pues bueno, queridos amigos, la verdad es que este es un capítulo fascinante, Secretos de una mente millonaria. Renato, ¿qué recomendaciones darías tú para nuestros amigos que ya cerrando este capítulo el día de hoy? Pues solo ahondar un poquito más en lo que dijo Margarita, que están los ingresos activos y los ingresos pasivos. Los activos son los que nosotros tenemos que movernos para poderlos generar, y los pasivos son los que hacemos una sola vez en la vida, y eso nos va a generar siempre ingresos. Por ejemplo, escribir un libro, ¿cuántas veces lo escribimos? Una vez, y cada vez que lo vendamos nos genera un ingreso. Claro. Por ejemplo, los que cantan o los que hacen canciones, los artistas, ellos graban una vez y cada vez que se reproduce reciben ingresos. Si compro un inmueble, lo tengo arrendado, ¿cuántas veces lo compro? Solo una vez, y recibo siempre ingresos por tenerlo alquilado. Entonces esos son los ingresos pasivos, que son los que hacemos una sola vez y recibimos dinero. Ahorita en la era digital es tan fácil tener ingresos pasivos. O sea, no es que uno diga no tengo dinero, ya no es cuestión de dinero. Claro. Ahí hay formas de poder hacer libros infantiles hasta que la inteligencia artificial los hace para que los niños los puedan colorear. Uno puede hasta escribir un libro con inteligencia artificial. Sí, hay muchas formas de poder generar ingresos pasivos. Fabuloso. Pues bueno, queridos amigos, este es un capítulo más de Haz que Suceda, Enciende la Mente. Toma las recomendaciones que te da Renato, toma las recomendaciones que te da Margarita, toma los consejos que te damos para que tú los puedas poner en práctica. Esto es Haz que Suceda, Enciende la Mente, y lo que queremos es que tú te conectes con nosotros, que te conectes con una forma de pensamiento diferente, y que de ahora en adelante pues tu forma de pensar cambie, y eso generará algún cambio en ti. Excelente, amigos, despidamos del programa. Margarita. Cómprense su alcancía. Adquieran una alcancía y empiecen con los hábitos. Con que coloquen monedas en un día, pues ya estamos empezando y pensando más bien que ese hábito es para mi cuenta de la libertad financiera. Excelente, amigos, nos vemos en la próxima. Renato. Quiero que tengamos presentes que todos somos genios, todos somos genios. Si fuéramos peces y se nos midiera nuestra habilidad en la forma de trepar árboles, vamos a pensar toda nuestra vida que somos inútiles. Palabras de Albert Einstein. Muy bien, fabuloso. Buen consejo, amigos. Nos vemos siempre. Haz que suceda, encienda la mente. Nos vemos siempre.